Tenemos que aprender a mirar a las personas a la misma altura que nosotros. Tenemos que aprender a mirarlas de esa manera, porque si nosotros miramos hacia arriba, pensando que ellos son superiores a nosotros por algún motivo, vamos a vivir dentro de una realidad falsa. Bien, existe un debate con respecto a si nosotros podemos separar el autor de su obra. ¿En qué sentido? Básicamente nos referimos a esto cuando, digamos, ¿no? El grupo de fans o de seguidores de un determinado artista se da cuenta o descubre que, oh, el artista, el autor, también es un ser humano y está presto a cometer errores, a tener fallas o a no estar siempre de buen humor, simplemente, ¿no? O cosas un poco más turbias, ¿no? También cabe aclararlo, ¿no? Descubre esto, entonces digamos que la obra que escribió, que dibujó, etcétera, se mancha, se ve perjudicada por la imagen de quien la creó. Y es aquí donde viene la pregunta, ¿no? Si es que realmente uno puede separar la novela, el cómic, el manga, de la persona que lo publicó, que lo escribió, ¿no? Pero esto va mucho más allá y ciertamente tiene que ver no tanto con el autor, tiene que ver con el público. Con el público, sí, con el público. Sucede que muchas personas cuando adquieren una obra y esta obra pues es buena, les gusta, empatizan con ellos, se crea esta conexión fantasmagórica, emocional, con los personajes, con los escenarios, con las circunstancias que mueven las acciones de estos personajes. Y entonces se vuelve difícil separar eh, a la persona, al consumidor, al cliente, de eso que está leyendo, de eso que está consumiendo. Y hasta cierto punto se puede decir que se adueña del mismo, se termina apropiando de las emociones que siente con respecto a la novela y por tanto ahora es parte de él. Ciertamente he escuchado que el autor o el artista cumple en el desarrollo de su oficio cuando concibe algo y cuando lo deja ir, el lector o el cliente pone de su parte interpretando, analizando y dándole significado a todo aquello que el artista escribió o dibujó. Y por tanto se vuelve una especie de autoría compartida o, o podemos definirlo también como un trabajo colaborativo hasta cierto punto, ya que el lector dio su tiempo y puso de sí mismo para comprender aquello. Y esa es la razón por la cual se crea esta conexión, porque hay un trabajo de por medio, ¿no? Un trabajo de lectura que por supuesto no es tan extenuante como sería crear algo de por sí, ¿no? Pero es un trabajo como tal. Lo que pasa es que no se percibe de esa manera. No se lo considera así, ¿no? Porque creo que uno da por garantizado que leer es algo que todo el mundo puede hacer. Y tristemente hay muchas personas que no son capaces de hacerlo, que no tienen acceso, que no poseen incluso las capacidades físicas para poder disfrutar de una novela, de un cómico, de un manga, de un fanzine, ¿no? Así que cuando se ha creado esta conexión, difícilmente podemos separar a las personas de una obra. Y dentro de su, digamos, ¿no? De su percepción, de la concepción que tiene acerca del trabajo que hay detrás de la misma, se tiende a mitificar eh, al autor, ¿no? Y en parte eso es culpa un poco, o quizá, tal vez no debería ser un poco, tal vez debería decir en gran parte, a toda la mercadotecnia, todo el marketing, toda la publicidad que se teje alrededor de un artista.
¿no? Ya no se le ve como, ya no se le ve como una persona común y corriente, se le ve como una estrella de rock, se le ve como una, casi una deidad, ¿no? No estoy diciendo que todos los artistas se autoperciban de esa manera. Creo que lo más sano, lo que debería hacer es que el artista se conciba como una persona más y que ha cultivado un buen hábito de generación de contenido, de un buen hábito de poner en práctica el ejercicio creativo. Pero lo curioso es que se empieza a tergiversar mucho cuando ocurren este tipo de incidentes, este tipo de circunstancias que hacen que uno condicione una obra a la reputación de su autor. Si no han tenido la oportunidad de ver mi video en donde hablo de la obra que me inspiró a ser escritor, se los voy a estar dejando acá arribita, ¿no? Pertenece a Sally Warners, el libro se llama Cómo ser una persona de verdad, hermoso libro, pero fue uno de los primeros. No es el primer libro que leí. De hecho, yo empecé a leer desde una edad muy, muy temprana, gracias a mis padres. Pero dentro de esos libros, cuando yo tenía 13 años, hubo uno dentro del plan lector que me gustó muchísimo. No voy a mencionarlo. No voy a mencionarlo. ¿Por qué? Porque ciertamente Black Horizon Productions no inició de buenas a primeras como un fanpage. Tuvo sus primeros años de vida en un blog llamado El Castillo de Kuroneko, donde básicamente hacía reviews, reseñas, donde se publicaron por primera vez las primeras versiones de creo que las primeras 7 historias, no las primeras short stories. Y dentro de eso hice también una reseña de este librito. Esa reseña fue vista por el autor. La llegué a publicar en Twitter. La publiqué en Twitter, no daba, el enlace estaba ahí y guiaba a la reseña. Y el autor, bueno, em, hizo una pregunta muy extraña. ¿A quién? No lo sé. ¿Con qué motivo? Lo desconozco, pero parece que estaba como un poco fastidiado porque alguien hubiese hecho una reseña sin pedirle permiso o exigiendo que alguien le pagara por eso, ¿no? Fue la primera vez que sentí una profunda decepción. Que sentí una profunda decepción de alguien a quien no conocía, pero cuyo trabajo me había gustado bastante. Y bueno, la patanería de este autor ciertamente digamos que puedo decir que saqué algo positivo de aquí. Tratar de ser como persona mucho mejor. De, de tratar de darle un espacio y un tiempo a las personas que siguen este proyecto. Trato de hacerlo. No siempre tengo el tiempo y no siempre estoy de humor, quiero decir. No siempre estoy de humor porque mi día a día es un poco complicado. Pero hago el esfuerzo de que cuando una persona que haya leído mis libros o busca ayuda, hago el esfuerzo de tratar de atenderla, de tratar de orientarle, de tratar de darle aquello que a mí no se me dio, lo cual fue una guía. He tratado de separar la obra del autor. El libro es muy bueno. El autor no podría decir lo mismo. Pero una cosa no condiciona a la otra. El libro no pierde su calidad narrativa a pesar de que quien lo haya escrito pues vea un fin lucrativo o tal vez haya estado de muy mal humor ese día, no lo sé, tal vez no le pagaron el trabajo, yo qué sé. Creo que era un clérigo, hasta donde entendía. Pero en fin, tal vez no fue muchas personas a su iglesia. Pero más allá de lo que esto representa, no debería ser llevado, por ejemplo, a lo que hoy en día se hace, que es, eh, ¿cómo decirlo? Encender una antorcha digital, visitar su perfil y atiborrarle su perfil con mensajes de resentimiento, de odio, ¿no? Botando toda esa frustración que sentía a los 13 años. No me parece, no merece ese tiempo, no merece ese esfuerzo. Pero hay personas que sí se toman el trabajo, se lo toman muy a pecho, se ofenden demasiado y generan toda una avalancha de críticas en internet. Y yo creo que está de más.
Basta con dar tu testimonio al respecto. Pero eso de ir y acosar o atacar a alguien, salvo que esta persona te haya hecho un daño directo, ojo, ojo, a mí me parece muy exagerado, me parece muy desmedido. Tenemos que aprender a mirar a las personas a la misma altura que nosotros. Tenemos que aprender a mirarlas de esa manera, porque si nosotros miramos hacia arriba, pensando que ellos son superiores a nosotros por algún motivo, vamos a vivir dentro de una realidad falsa, de una concepción imaginaria que no tiene nada que ver como es la persona en la vida real. Y eso puede devenir en fanatismo excesivo o una decepción de la que no te recuperas y que puede ocasionar daño a alguien y no necesariamente o no únicamente a ese autor. Así que esas son mis reflexiones al respecto. Déjenme en los comentarios qué es lo que piensan acerca de lo que he dicho y díganme si es que han tenido alguna experiencia en donde les ha costado separarse de la novela, ya no decir del autor, sino de la novela o de lo que estaban chequeando en ese momento, ¿no? Me gustaría saberlo, ¿no? Y bueno, eso es todo.